gracias a la semana del pescador. Bueno, de todas maneras, la gente sigue entrando porque mucha gente trabaja hasta las 6 y esta charla ha generado mucho interés, porque no todo el mundo conoce esto, ¿entendés? Entonces, creo que nos va a ir muy bien, sé que van a haber muchas preguntas y en el recurso del tiempo seguirá entrando más y más personas. Les repito nuevamente cómo es la dinámica de esto. Vamos a ver, Nati va a ser la encargada de toda su clase, 45, 50 minutos y al final las respuestas que hay en el chat se van a resolver para que no tengas que estar parando tanto, a no ser que vas a dividas por temas, por ejemplo, hablas de la LLC para así resolver dudas, luego de criptoactivos, así ya tú manejas la forma como quieras. O al final, si quieres, Perfecto. yo con las preguntas, como quieras. ¿Listo? Ok, Quedas tú con el host, pero primero yo ya puse a grabar y primero yo a todos los silencios porque hay gente que entra muy bullosita, entonces siempre fastidia eso. Entonces yo acá, en la parte de silenciar, va a quedar silenciada un momentico, Nat. ok. Entonces ya, listo. Quedan todos silenciados. En este momento le paso a Nati queda como host. Te voy a buscar por acá que no te encuentro, no te perdí por acá en el listado. Por acá, bajito. Acá. Listo. Es todo tuyo el auditorio. Listo, muchísimas gracias. Mm, Vamos, espérame un segundo que realicen esto para proyectarlo. Perfecto, me confirman por favor si todos lo ven, si ven mi pantalla, si me escuchan. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a empezar hablando hoy acerca de creación de empresas en Estados Unidos, startups y criptoactivos. Listo, el día de hoy entonces voy a empezar. mm, lo primero que pues vamos a hacer una agenda acá. Lo primero que vamos a hablar es acerca, bueno, una presentación mía. Posteriormente vamos a hablar de la creación de empresas en Estados Unidos, algunos consejos para emprendedores. Posteriormente vamos a hablar acerca de la consecución de inversiones en Estados Unidos a través de startups. Y finalmente vamos a hablar de criptoactivos, ¿sí? Al final, pues vamos a hablar acerca de preguntas que ustedes tengan con respecto pues a estos temas que voy a hablar a continuación. ¿Quién soy yo? Soy Nati Coronado, contadora pública de la Universidad de Medellín. Hice una especialización en normas internacionales. Llevo más de 10 años trabajando en temas contables y tributarios. Tengo una empresa que es N Consulting SaaS y tengo experiencia en la creación de empresas en Estados Unidos y startups. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la creación de empresas y la consecución de inversiones en Estados Unidos. Para hablar acerca de esto, quiero que se contextualicen, porque si bien muchas personas hoy quieren abrir empresas en Estados Unidos, es importante que tengan en cuenta que Estados Unidos pues, es un país donde hay más de 300 millones de personas y que adicional allá el tema de la innovación y del emprendimiento pues es algo que bastante abunda. O sea, la gente allá normalmente cuando va a generar sus nuevos emprendimientos, lo que hace es crear una figura, digamos, una LLC, una C Corp, dependiendo como la persona que estatus tenga en este país. Sí, entonces esto lo que hace es que muchas personas tengan como esa iniciativa de crear esa empresa en Estados Unidos porque el tema de poder acceder a créditos, de poder generar inversiones, es bastante interesante y no se necesitan muchos montos para poder, obviamente, crear la empresa, acceder a créditos, financiamiento y poder posicionar una empresa en el futuro. Digamos que aquí lo más importante es saber cuál es la clave para las startups, ¿sí? O sea, qué es lo que hace que una startup sea pues como algo que la gente quiera hacer.
y es lo que les decía, radica en el tema de la inversión, porque las startups lo que hacen es que permiten que las personas accedan a financiamiento. ¿Para qué? Para que puedan crecer, para que puedan tener más apalancamiento. Lo que a veces no sucede en otros países como es Colombia, donde desafortunadamente para acceder a créditos es un poco más difícil, ¿sí? Te exigen que tengas X tiempo, que tengas muchos años, que tengas unos buenos estados financieros. En Estados Unidos lo más importante es que tú tengas una buena capacidad en tu cuenta bancaria, es decir, que generes ventas, pero no son montos pues que sean súper elevados. Entonces, ¿eso qué te permite? Pues acceder a financiamiento y también a capital de inversión, o sea, que otras personas decidan capitalizar tu empresa o que estén interesadas en, pues, en invertir en tu negocio. Bueno, mm, hablemos acerca de la creación de empresas. Entonces, primero vamos a hablar como el proceso de la creación de empresas en Estados Unidos y como la estructura legal, o sea, cómo son esos paso a pasos que tú debes tener en cuenta para crear tu empresa en Estados Unidos, porque así como en Colombia hay como varias figuras empresariales, ¿sí? Lo primero y más importante, así como aquí en Colombia, es nosotros tener en cuenta una planificación, o sea, antes de crear tu empresa ya, tener muy claro cuál es tu visión, tu misión, tus objetivos comerciales, por qué quieres crear esa empresa en Estados Unidos. Porque muchas veces nos pasa que muchas personas quieren crear una empresa en Estados Unidos, pero no están radicadas en Estados Unidos, o sea, están radicadas en otros países y eso permite que, o sea, no permite que tú puedas tener un buen desarrollo de tu actividad económica ya. Entonces depende si tú lo que quieres tener es una empresa de servicios o una empresa de producción. Eso es súper importante que lo definas antes de crear tu empresa. La elección del nombre, igual que como en Colombia, ese nombre debe ser único y debe cumplir como con unas regulaciones estatales y federales para que no haya homonimia y que ese objeto social que tú tienes pues sea un objeto social único y que no vaya a tener otra empresa que se dedique a lo mismo y que tenga el mismo nombre, sobre todo por el tema de las patentes, por el tema de que allá todo se registra, la marca es súper importante porque eso también hace que tu empresa se valore, ¿sí? Igual que en Colombia. El registro de la empresa, eso es súper importante porque así como tú registras acá en tu cámara de comercio del municipio donde estás, allá también lo debes hacer, pero allá lo debes hacer a nivel estatal y a nivel federal, ¿sí? O sea, si ustedes saben, Estados Unidos pues se compone de muchos estados, ¿sí? Entonces, cada estado tiene una regulación diferente, tanto desde el punto de vista legal como impositivo. Entonces, por eso tú debes tener en cuenta si efectivamente estás en un estado, cuál es la regulación con el tema de impuestos, con el tema de renovación de tu, en este caso, pues como registro mercantil, porque en todos, digamos que tiene una regulación diferente. Acá debes saber que en la parte federal es como si uno dijera Colombia y allá Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digamos que hay una parte que regula la parte estatal, que es como cada estado, pero a nivel federal lo regula otra entidad, que es el IRS, así como la DIAN aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que eso es algo que debes tener en cuenta, pues, a la hora de constituirla, saber cuáles son los impuestos que aplica para un estado o para otro estado. Listo. Bueno, perfecto. La estructura empresarial. Esto es algo súper importante, porque acá es donde tú debes elegir, debes saber elegir, o mejor dicho, tomar la mejor decisión de cuál empresa quieres crear. La normalmente conocida es la LLC, que es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Esa empresa, digamos en Estados Unidos, ¿para quién es recomendada? Es para literalmente personas que están como una single, ¿sí? O sea, una sola persona, aunque puede registrarla dos, tres personas. ¿Qué pasa a diferencia de la C-Corp? Que la LLC, digamos que los ingresos o las utilidades que se tienen no las declara la LLC, sino que las declara el socio, lo que permite que se evite una doble imposición. Como es aquí en Colombia, mira que tú creas una empresa, una SAS, por ejemplo, entonces tú cuando tienes tu SAS haces tu declaración de renta y tienes una utilidad y por eso pagas impuestos, pero resulta que tienes unas utilidades y por eso después tienes que ir a pagar también impuesto por esas utilidades. En el caso de la LLC,
no ocurre esto. El que declara o declara, digamos, esa utilidad es el socio, la persona que haya creado esa empresa. En el caso de la C Corp, como les decía, es una estructura como más jerarquizada, donde hay más accionistas, directores, consejeros, y en este caso sí se declara la C Corp por una parte y el socio por otra parte. Las C Corp son, o sea, depende de lo que tú vayas a hacer, porque las C Corp, digamos que son empresas que se utilizan más que todo para que las empresas en el futuro puedan asistir a rondas de negocio, que se capitalice tu empresa, o sea, como si vas en busca de inversionistas o personas que quieran poner pues como tu empresa a la vista y que realmente sea interesante, la idea es crear C Corp. Las S Corp están disponibles solamente para personas que son americanas, ¿sí? Sin embargo, como les decía, en el tema de la LLC y la C Corp, la puede crear una persona, sea extranjera o sea de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, permisos y licencias. Acá hay que investigar sobre los requisitos y licencias específicos de lo que, pues, efectivamente tú vas a tener en tu empresa o tu negocio. Sí, porque no es lo mismo yo decirte hoy que los permisos que tienes que sacar por una empresa que se va a dedicar a servicios van a ser los mismos que una empresa que va a importar o que va a exportar. Sí, así igual como en Colombia, que tú aquí tienes que sacar el BIMA, que sacar una serie de requisitos para una empresa que sea comercializadora, productora, además en Estados Unidos igual lo debes hacer. Listo. Impuestos. Bueno, aquí esta parte es muy importante, como les decía ahora. Eso va a depender del estado en el cual te hayas constituido, porque no se pagan los mismos impuestos en el estado de la Florida que en el estado de Delaware, el estado de Wyoming, el estado de New York. O sea, todos los estados tienen una carga impositiva diferente. Por eso muchas personas acuden, en este caso, a empresas que ya tengan experiencia en esto para que les ayuden con eso. Sí, nosotros, por ejemplo, recomendamos algunas empresas que tienen unos beneficios tributarios como interesantes que les permiten, digamos, no pagar tantos impuestos. Sí, hay estados donde incluso se puede pagar unas tarifas muy reducidas, incluso el 0%. Aquí es importante saber cuando tú tienes una empresa constituida, digamos, en cualquier estado en Estados Unidos, pero resulta que tú no vendes a nadie en el territorio de Estados Unidos, no le vendes a nadie en ese territorio, sino que tú le vendes a personas del exterior, pero tienes tu empresa creada en Estados Unidos. En este caso, todos los ingresos que no son de fuente de Estados Unidos se encuentran grabados a una tarifa cero, es decir, tú no pagas impuestos por los ingresos que percibas del exterior, ¿sí? Si tú vas a generar ingresos o vas a generar facturas, invoice y demás en Estados Unidos, pues vas a tener que pagar impuestos por esas utilidades que hayas tenido ahí, ¿sí? Sin embargo, eso no te exime que debas dejar de presentar tus taxes, que es lo mismo aquí en Colombia, o sea, tú debes presentar tus taxes y declarar efectivamente tus ingresos de qué fueron, tus costos de qué fueron, si tuviste utilidad, esa utilidad a qué pertenece, por qué se generó, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que no pagas los impuestos allá, pero debes soportar. Si la IRS te requiere que efectivamente tú pagaste esos impuestos en el lugar de tu residencia fiscal o donde se generaron esos ingresos. ¿Sí? No es que yo voy por el mundo y no voy a pagar impuestos, no. O sea, eso sería lo que te podría ocurrir, que el IRS te haga un requerimiento que tú debas demostrar que efectivamente esos impuestos ya los pagaste en tu país donde realmente pues tú vives. ¿Sí? Bueno, aquí es importante que tú allá debes pagar unos impuestos dependiendo también del estado donde estés. Así como, o sea, para asimilar a Colombia, allá se paga, digamos, en un estado por hacer una renovación anual, ¿sí? Igual que acá en Colombia cuando tú pagas el impuesto de industria y comercio. Pero allá no es por porcentaje, sino que ellos tienen unas tarifas. Cada estado decide como qué tarifa es la que va a presentar para que las personas paguen. El tema de regulaciones laborales, aquí es súper importante que si vas a tener empleados, te asesores con un abogado. ¿Por qué? Porque resulta que
O sea, eso es como en Colombia. Allá protegen mucho a los empleados, allá por nada pues presentan demandas laborales. Entonces, en ese caso siempre es importante, si vas a tener empleados allá, que te puedas cubrir como con un abogado. Finanzas y contabilidad, igual que en Colombia hay que llevar contabilidad para gestionar pues como de manera eficiente tu empresa y adicional para que puedas presentar los taxes. La protección de la propiedad intelectual, lo que les decía, es súper importante porque allá hay demasiada piratería. Allá, si tú puedes proteger como tu activo intangible, eso sería pues algo excepcional porque eso te puede hacer una buena valoración de tu empresa y eso es lo que vamos a hablar ahorita acerca de las startups, porque eso puede ser un canal que te puede permitir generar pues, una mayor valoración de tu empresa. Entonces, sí o sí, se recomienda siempre que se pueda hacer una protección de esa propiedad intelectual que tienes pues, de tu empresa. Listo, en resumen, y aquí pues quiero que sepas que lo más importante es que hagas una buena planificación, que comprendas muy bien lo que estás haciendo y que elijas la estructura empresarial adecuada. Sí, eso es esencial. ¿Por qué? Porque a la hora de tú crear una empresa en Estados Unidos, pues de cierta forma es muy fácil. Para crear una empresa en Estados Unidos, si no eres una persona que no reside allá, hay unos beneficios como no resident, que era lo que les decía ahora. Si tus ingresos no van a ser de Estados Unidos, efectivamente tú puedes eh, no pagar impuestos allá, pagas cero impuestos. Pero a la hora de crearla, mira que tú solo necesitas tener un pasaporte y todo lo puedes hacer desde Colombia. O sea, tú no tienes que irte a Estados Unidos para crear la empresa. Si tienes un pasaporte, con eso lo puedes hacer. En el proceso, espera un segundo, sí. No, tranquila, Nati, no fue molestar, que como estás mirando el tema Perfecto. de la creación de una empresa, no sé si vas a pagar ahí para las preguntas. Pero tengo Ah, una. bueno. Ahí voy a empezar a hablar acerca de algo y ya entonces las preguntas las hacemos apenas les termino de explicar eso. Listo, ok. Entonces, ¿cuál es el proceso para crear una LLC? Que eso creo que es importante pues mencionarlo acá porque seguramente pueden tener preguntas al respecto. Con respecto a la creación de la LLC, lo primero es crear los estatutos y llevarlos ante el Estado en el cual tú te quieras constituir. Obviamente, teniendo previo lo que hablamos ahora, planificación, constitución, eligiendo cuál es la que quieres, LLC, C Corp, ¿sí? Porque eres un extranjero, ¿sí? Y el Estado donde lo quieres hacer y ya, efectivamente, después de que haces este registro de los estatutos, ante el Estado, ellos se dan el IAN number, que es como, bueno, se le conoce como el EIN, que es como la Cámara de Comercio, como aquí en Colombia, ¿sí? Después de tú tener ya ese EIN, para poderlo tener, tú debes cumplir unos requisitos. Tener una dirección física en Estados Unidos, lo cual no significa que tú debas vivir en Estados Unidos, sino que el Estado te proporciona un agente que va a ser como un representante legal tuyo. En ese caso, ¿qué significa? Que esta persona te va a representar en caso de que en caso de que el Estado pues genere un requerimiento, necesita algún documento o algo, o que te manden notificaciones, porque resulta que en Estados Unidos las notificaciones por escrito y que sean recibidas en persona es lo más importante. O sea, ellos no te van a mandar correos diciéndote, ay, te envió una notificación de que tienes una sanción. No, ellos te envían una notificación oficial a tu dirección que registraste. Entonces, para eso debes tener un agente registrado. Nosotros contamos con muchos agentes registrados que te pueden permitir tener ese representante legal allá y esa dirección física. O sea, que no tienes que preocuparte pues de que, ay, tengo un primo, no tengo un primo, no tengo una familia, no es necesario. Y ya después de que tienes ese IAN number, puedes hacer el proceso siguiente, que es la creación de tu cuenta bancaria. Tú puedes tener desde Colombia una cuenta bancaria en Estados Unidos y esa cuenta bancaria nosotros normalmente la creamos en un banco virtual. Ese banco virtual funciona como cualquier otro banco en el cual tú puedes hacer tus transacciones por internet. Si vas a girar a Colombia, pues lo que vas a tener que hacer es hacerlo con un código SWIFT. Bueno, funciona tal cual. Obviamente eso va a tener unos fees y unos costos adicionales, pero esos son los que vas a tener que considerar. Ahora,
es algo súper importante que sepan, y es que a partir del 1 de enero del 2024 empezó a funcionar lo que se llama la presencia económica significativa, lo que significa que tú vas a tener que considerar si vas a crear una empresa en el exterior, en este caso, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, pero tus ingresos todos son de fuente de Colombia, ¿sí? O sea, tú dices, no, es que yo no quiero pagar impuestos, entonces todo lo voy a facturar desde allá, porque digamos que muchas personas piensan que eso puede ser una estrategia, ¿sí? Pero si tú superas unos montos, si en este caso son 1.300 millones de pesos en ventas, ya tú tienes que empezar a pagar impuesto de renta en Colombia, que es el 3% de los ingresos que tú tienes. Este impuesto se paga de manera bimestral, como si fuera sí, un pago anticipado, y al final tú haces la declaración. En esa declaración es donde vas a ajustar el valor de, pues, como ese impuesto que pagas de manera bimestral, o si vendiste a más de 300.000 personas en el territorio colombiano, ¿sí? Entonces, no, o sea, tienes que revisar muy bien. Si tu empresa es tan grande, o la persona que tú asesoras, o si tú estás pensando en crearla, si va a superar esos topes, revisar el tema impositivo acá en Colombia, porque ya vas a tener que pagar impuestos, uno, pues por las, digamos, como por todos esos ingresos que son del territorio colombiano, y dos, revisar también la presencia económica acá, porque si tú tienes un establecimiento permanente en Colombia, pues así tú digas que tu empresa está en el exterior, podría ser susceptible de que esos ingresos que estás obteniendo en Estados Unidos sean de Colombia. Ahora, muchas personas dicen, bueno, voy a crear la empresa en Estados Unidos y lo que quiero es no pagar impuestos y todo lo voy a facturar allá y me traigo la plata para Colombia. Yo te digo, no, te recomiendo que lo hagas porque efectivamente en Estados Unidos no vas a pagar nada, pero por el hecho de tú recibir ese ingreso en Colombia, pues obviamente tú tienes que declarar esos ingresos de qué son y eso va a ser susceptible de que pagues impuesto de renta. Entonces, por eso, siempre, como busca siempre una persona que te dé una opinión sobre cuáles serían los impuestos que vas a pagar si estás en Estados Unidos, si estás en Colombia, si todo lo genera en Colombia, si todo está allá, ¿sí? Porque si lo que quieres es capitalizarte y generar inversiones en Estados Unidos y tener todo tu dinero allá, pues creo que es la mejor forma de hacerlo. Carlos, ya podemos hablar sobre esas preguntas que... Ya, listo, ya. Esta Ujú. pregunta acá, pero antes de continuar con eso, quiero complementar algo a Nati y ojalá me diga si estoy errado o no. Primero, obviamente en Colombia arrancó lo de la PES, que es lo de la prensa negativa en Colombia, porque mucha gente obviamente vendía por internet o hacía el estilo para acapar impuestos, porque aquí somos así. Pero tengo una idea no, algo que me daño en la cabeza y creo que lo he visto por ahí, y es para los emprendedores. Lo que pasa es que nosotros en Colombia somos muy de mente cerrada. Nosotros hacemos las compañías, nosotros somos lo mío es mío, lo mío es mío. Nunca hacemos una compañía con acciones en buenos valores para vender acciones, ni vendemos las compañías, las hacemos todas cerradas. Cuando esta época de emprendimiento, de startups, como decís vos, de otras cosas, la idea es que la gente le invierta en la compañía de uno. Hay emprendimientos en Colombia que pueden buscar crear en Estados Unidos una LLC solamente para mostrar como un soporte económico de otra compañía para que tenga negocio en Colombia y abrir puertas. No sé si me hago entender. No sé si te ha tocado eso. Entonces, Sí, claro que sí. abrimos en hoy. Total, y eso es lo que vamos a hablar ahorita en el tema de las Estoy startups. preguntando. Ya hablamos de eso entonces, para no Sí, perdemos. sí, sí, claro. Eso es una estrategia, digamos, de negocio que es importante para que Total. crear eso así. Acá dice, por ejemplo, alguien preguntaba, ¿dónde podemos capacitar sobre todo esto? No, busquen a Nati, Nati después los asesora. Para que donde pueden capacitar, busquen información para esto, con respecto a todo el beneficio y todas esas cosas. Pregunta clara para Patricia de hoy. Nati. Listo. ¿Dónde se pueden capacitar? O encontrar información sobre ese tipo de sociedades. Bueno, sí, hay mucha información. Pueden buscar en la página del IRS en Estados Unidos. Hay mucha, o sea, realmente hay mucha información. De 3 Y- ARS. ¿Cómo? Y de 3 ARS. www.irs.com. En el tema, por ejemplo, impositivo, ¿sí? Ya sí se requiere como del tema de constitución,
En ese caso sí se tiene que ir a cada estado. Es decir, como yo te decía ahora, cada estado tiene una regulación diferente. Entonces yo no te podría decir, hay un solo lugar donde están. No. Tú quieres saber la regulación de Florida, vas al estado de Florida, a la página de Florida. La página de Florida te dice todo, paso a paso, cómo creas tu empresa, qué debes tener, cuál es el costo, cómo lo haces. ¿Sí? En el caso, en todos los estados tienen una regulación diferente. Entonces te debes ir a cada estado y allí te van a decir cuáles son los impuestos que hay que pagar, cómo se crea la empresa, cómo puedes acceder a los agentes registrados, todo eso se hace así. O en el caso de nosotros, pues nosotros sí trabajamos con aliados estratégicos de contadores que ya están afiliados con el IRS y con algunos estados que obviamente pues nos dan unos costos mucho más bajos, nos dan información mucho más rápido, o sea, pero es porque tenemos una alianza ya con ellos, pues hace un tiempo yo estuve viviendo en Boston y bueno, a partir de allá fue que como que hice esa red de contactos y de personas que de cierta forma pues nos ayudan a que los trámites sean mucho más rápidos y sean mucho más ágiles. Listo, la otra pregunta es, ¿me puede aclarar el paso 7? ¿Cuál es el paso 7? Ahí estaba. Regulaciones laborales, sí. Resulta que, así como en Colombia, o sea, mira que tú vas a contratar a una persona en Colombia y tú tienes que saber qué tipo de contrato le hago, cuáles son las obligaciones laborales, qué es lo que voy a tener en cuenta. Entonces, en ese caso, yo lo que le recomiendo siempre, asesórese de un abogado de Estados Unidos que conozca la regulación laboral del lugar donde tú estás residiendo, porque es lo mismo. O sea, aquí hay unas cosas que aplican, allá hay otras cosas que aplican, pero siempre en ese caso, siempre es como indagar o tener ese abogado que te pueda ayudar para tu empresa, ¿sí? Porque depende de la empresa que vayas a tener. No es lo mismo la regulación para una empresa que tiene producción, donde tienes que tener seguridad y salud en el trabajo, a una empresa de servicios donde la persona es secretaria. Igual que en Colombia, ¿sí? Es lo mismo. Listo, la otra persona que dice, aquí coloqué otra página que me dijeron que usa.gov para que también consulten por ahí. Dice, ¿me pueden aclarar el tema del agente? ¿Es uno que eligen autoridades de Estados Unidos o uno que lo pueda elegir? Bueno, mm, el agente registrado, ¿sí? Es un agente que, o sea, lastimosamente tú no lo puedes elegir, ¿sí? Porque el Estado ya los tiene, pues como que ya dice quiénes son. Ellos tienen unos listados y estas son las únicas personas porque ellas tienen que tener un permiso para poder hacerlo. No es que voy a poner a mi primo que vive allá en Boston para que firme. No, no. O sea, tiene que ser una persona que esté certificado por cada estado para poder ser el agente. Listo. No, es necesaria la residencia para crear empresa. No, como les decía, si eres un no residente, antes tienes más beneficios. Si no vives allá, lo único que necesitas es tener tu pasaporte para poder crear la empresa. Luego dice Dayana, ¿me puede aclarar esa parte de cómo me podría capitalizar en Estados Unidos sin que afecte los impuestos en Colombia? Pero, Listo, eso es lo que vamos a ver entonces a continuación en el tema de las startups. y entonces sigamos Bueno, entonces. acá yo te voy a decir como otras páginas que también se pueden buscar, que son buenas. Mm, es la SBA, ¿sí? La SBA ofrece como asesoramiento para emprendedores. Es decir, yo quiero montar una empresa y quiero que me den toda la capacitación. La SBA es una organización que lo hace. El SCORE también es una organización sin fines de lucro que ayuda a conectar emprendedores con mentores que ya son especializados, pues, como en el tema de negocio. Small Business Development también, ¿sí? O sea, y ya pues el IRS que te decía, y ya mirar como las cámaras de comercio de cada uno de los estados. Entonces, digamos, para resumirlo, en la LLC es fácil de crear porque necesitamos residencia. Nada más poner mucho cuidado porque cada estado tiene una reglamentación diferente.
es fácil de crear y es barata para crear. Ya digamos a mirar con las startups algunas herramientas de por qué nos puedan servir al emprendedor colombiano. ¿Listo? Ya dijimos que hay que poner mucho cuidado con lo del pez, porque mucha gente la estaba creando para hacer actividades allá y como si tienes esos clientes en Colombia o teniendo los ingresos en Colombia, acá te van a clavar también, claro, los impuestos. Entonces ya cambió esa parte. Pero lo que vimos, yo creo que es una buena herramienta para crear una empresa que proteja a la colombiana o que le dé a la colombiana cierto estatus, digamos, de seguridad o de respaldo. Totalmente de acuerdo. Vamos para Sí, ahí. eso es la parte más importante, lo que Ujú. acabas de mencionar, porque es fácil crearla y pues si lo vas a hacer con un banco, como te digo, depende de lo que quieras. Si quieres hacerlo con un banco virtual, lo puedes hacer desde acá, nosotros incluso también te ayudamos con eso. Pero si ya quieres un banco de primer piso, no sé, el Bank of America, el Fargo, el Chase, cualquiera, pues ya sí tendrías que estar en Estados Unidos para poder hacerlo, pero también lo podrías hacer, vas con tu cámara de comercio, tu pasaporte, tu visa, y eso te lo crean como en media hora, o sea, eso no es ningún problema. Tati, ahorita al final nos haces un favor y nos puedes copiar todo lo que hiciste ahora de esas páginas como de investigación, porque Sí, sí, claro que nosotros no sí. sabemos inglés y usted es muy bonito, pero para mi hijo chuchuchuchu y no se copió chuchuchuchu. Entonces aquí Las voy pregunto, a escribir acá de una vez para que las las páginas. tengan. Bueno, entonces tenemos la SBA, sí, aquí te la estoy escribiendo. ¿Mm? Esa es una, la otra es el Sport y el Small Business Development Center. El IRS, les mencioné ahora. Los local chambers, que los local chambers son lo que les decía, las cámaras de comercio, ¿sí? ¿De qué? De cada uno de los Ah, estados donde se quieran constituir. Listo, esas son como las más significativas. Listo, consejos para emprendedores en Estados Unidos. Bueno, entonces aquí, súper importante, tener en cuenta el tema de la competencia. Sabemos que es altamente competitivo, estar preparados para destacar en otros negocios similares, porque estamos hablando de muchas oportunidades de negocio. Estamos hablando de 300 millones de personas que tú puedes llegar con un producto diferenciador e innovador. Entonces, tener en cuenta el tema también, regulaciones y requisitos. ¿Cuáles son esas regulaciones que hay allá? O sea, para no cometer errores, para no pagar sanciones, igual que aquí en Colombia. Acceso al financiamiento, lo que les decía, obtener inversión allá es muy fácil porque, digamos, cuando te creas como LLC, hay varias etapas que si aplicas a una startup, puedes acceder a ese financiamiento. El asesoramiento legal y fiscal es lo mismo que les decía ahora, invertir obviamente en un profesional que les pueda ayudar con el tema de obligaciones fiscales, regulaciones, ¿sí? Entonces ya ahora vamos a hablar acerca de la consecución de inversiones en Estados Unidos. Entonces, para empezar con esto, ¿qué es una startup? ¿Sí? Es un emprendimiento de cualquier industria, pero con una base tecnológica y estructural que puede ser escalable a bajo costo. ¿Sí? O sea, una startup básicamente es una empresa, pero que tiene una base tecnológica, que puede que crecer. Si no es algo que, no es escalable, solamente lo estamos acá chiquito. Listo. ¿Cuáles son los atractivos de este tipo de proyectos para inversores? Bueno, hay dos cosas que mueven los inversores, ¿sí? Es esa fase preliminar, por un lado, pues el precio. ¿Por qué? Porque para ellos, cuando tú estás empezando, pues obviamente hay un valor que es más económico, más barato. Hay una parte humana el que tiene que ver como con el propio perfil del inversor y muchos inversores suelen ser business angel que quieren aportar más allá del dinero. ¿Qué significan estos business angels? Son ángeles inversionistas, que ellos ¿qué quieren? Mirar como tu proyecto, cómo está tu startup, cómo está el tema de crecimiento, qué es la parte innovadora que tienes, cómo puedes llegar a otros niveles para ellos invertir en tu negocio, porque lo ven atractivo, porque les parece innovador, porque es una innovación, por ejemplo, o porque es algo diferenciador. Entonces, cuando tú haces este modelo
de presentarte ante estos ángeles inversionistas, ellos pueden hacer básicamente pues esta inversión en tu negocio, ¿sí? Porque ellos no solamente pues como que ven el tema del negocio, sino que también pueden ver una visión más allá de lo que tú estás viendo, ¿sí? Aquí vamos a hablar acerca de las fases de una startup, ¿sí? Como las etapas de financiación. Tenemos el pre-seed, que es como la parte de la presemilla cuando tú estás empezando. El seed startup, que es como el arranque de semilla, o sea, cuando tú estás apenas iniciando, pero digamos que de cierta forma ya tienes un avance. El early stage, que es como la etapa temprana, ¿sí? Luego sigue el growth, que es el crecimiento, y luego el global growth, que es como el crecimiento global. Al final tenemos el exit, que es como ya la salida. Aquí vamos a hablar acerca pues como de lo que estábamos hablando ahorita con Carlos, que era lo que yo les decía, ¿sí? Estas son las etapas de financiación, que el pre-shed es como cuando tú tienes inicialmente como unos ahorros personales, sean de familia o demás, digamos que aproximadamente tú podrías buscar una financiación de hasta $50,000 y podrías valuar tu empresa de 10,000 a 100,000 dólares, ¿sí? Cuando estás en una etapa de presemilla. Entonces, mira, o sea, no se necesita quizás ser la superempresa millonaria para buscar financiación de hasta $50,000, teniendo en cuenta que apenas estás empezando, ¿sí? Como presemilla. Luego, el arranque de semilla, que es ese Shift Startup, tenemos que, de cierta forma, digamos que tú ya tienes tarjetas de crédito, ya tienes el ángel inversionista que te decía ahora, ya tienes personas que están creyendo en ti, incluso tienes subvenciones por parte del gobierno que te pueden ayudar a que tu empresa, pues ya de paso de tener unos ahorros pequeños a tener ya unos, pues como mayores ingresos, tener más financiación y en este caso tú podrás buscar financiación de hasta 10,000 a 3 millones de dólares, ¿sí? Y tener una valoración igual de 3 millones a 6 millones de dólares. Pero esto teniendo en cuenta, pues, como cada proceso. El early stage es cuando ya tienes una etapa temprana, que es lo que les decía, ya los bancos han creído en ti, tienes, digamos, como microcréditos, los bancos han hecho cosas, el ángel inversionista también ha creído en ti, has hecho venture capital, en este caso, puedes financiarte de 2 millones a 15 millones y así con cada una de las etapas que hay acá. El crecimiento, mira que te puede dar hasta 30 millones de dólares en financiamiento, pero teniendo en cuenta todas estas personas que pueden invertir en ti. Al final, mira que uno puede llegar hasta tener una valoración de 100 millones de dólares. ¿Qué pasa con esto? Que tienes que tener en cuenta para poder llegar a cada uno de esos pasos, pues esto que te coloco acá. Las rondas de financiamiento, el pitch deck, el due diligence, la valoración de la startup y los términos de inversión. Aquí te voy a dar como un poquito acerca pues como explicación de esto y es lo que te decía. Las rondas de financiamiento generalmente pasan como por varias rondas, que es lo que hablábamos ahora. Sí, como la parte de presemilla, serie A, serie B y así sucesivamente. Cada ronda tiene como unos objetivos iniciales que va a depender específicamente como a tu empresa, cómo la estás presentando. O sea, esas personas cómo están viendo tu negocio y eso cómo lo hacen acá en el pitch deck, que el pitch deck es como básicamente vender bien tu proyecto o tu startup, es como hacer un buen proyecto que tú puedas presentar a esas empresas o a esas personas que bien ahorita estábamos hablando, que puedan creer en tu empresa y te puedan acceder a ese capital de inversión o a ese financiamiento, ¿sí? Luego hablamos del due diligence, que es súper importante que esté bien revisado, que sea bien elaborado por un abogado, para que no tengas ningún problema con algún proceso legal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos van a hacer una debida diligencia. ¿Quiénes? Los inversionistas. Ellos van a ir a revisar si efectivamente tu negocio es viable, si no es viable, los números, cómo estás creciendo, cómo te estás capitalizando. Luego hablamos acerca de la valoración de las startups, ¿sí? Para saber en cuánto se vende o ellos cuánto pueden ofrecer por esa participación. O sea, eso es súper importante, que tú puedas presentar bien tu proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en ese caso tú lo haces correctamente, ellos pueden decir, no, es que esta empresa realmente vale $100,000, $10,000. Y dependiendo de eso,
Entonces, efectivamente, tú vas a ver. ¿Listo? Ahora, términos de inversión. Las inversiones emprendedores deben, digamos, como ver si el otro va a ser socio con actividades o si solamente va a ser un mentor o si va a ser un socio inversionista. O sea, ¿a qué tiene derecho en los términos de su inversión? Sí, porque no es lo mismo uno decir una persona va a ser el dueño totalmente de mi empresa o realmente no lo va a hacer. Sí, entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, pues, a la hora de hacer como de presentarse ante estas personas que quieran invertir o que quieran financiar su empresa, su startups en este caso. Entonces, ¿cuál es la estructura ganadora que uno diría? Pues 100% para que tú crees una startup. Crear la empresa en Estados Unidos, ¿sí? Que es lo que hablaba ahorita con Carlos. Crear tu cuenta bancaria en Estados Unidos, ¿sí? Desarrollar tecnología de la startup, ¿sí? ¿Cómo es desarrollar tecnología? Un caso súper típico y súper claro que yo creo que todos ustedes lo conocen, el caso de Rappi. Sí, Rappi se creó como un e-commerce y generó ¿qué? Tecnología. Por lo tanto, eso desarrolló que su proyecto fuera escalable, o sea, no se quedó en pequeño, no se quedó como en la tienda de barrio. O sea, la tienda de barrio no puede ser nunca una startup, pues a menos que sea algo que genere una tecnología, que tú puedas crear un e-commerce con esa tienda, ¿sí? Formular el proyecto de inversión y valorar esa startup, ¿sí? Servicio de ventas de marketing digital, eso es súper importante. Ustedes saben ahora que ya todo es digital. ¿Para qué? Para que la facturación de la startup, pues obviamente crezca y que ustedes puedan tener una buena proyección de esa startup. Registro de marca, como les decía, es súper importante en Estados Unidos porque eso es lo que puede hacer que tu marca también crezca. O sea, el caso típico, McDonald's es la mejor empresa de hamburguesas en el mundo. No, pero es McDonald's, ¿sí? Es la marca. Entonces, eso es una parte súper importante. Y presentación del proyecto a diferentes ecosistemas de inversión. O sea, no solamente quedarte, como te decía, con la parte del ángel inversionista, no. Si puedes buscar los bancos también. Ah, no, pero también quiero ir a rondas de negocio donde van grandes capitalistas, personas que están interesados. O sea, eso es como la parte más ganadora. ¿Por qué? Porque efectivamente, mira, tú ni siquiera estás en Estados Unidos, como el caso de Rappi, que hizo, pues Rappi es un fiel ejemplo de lo que estamos hablando. Ellos se crearon inicialmente en Colombia, fueron a Estados Unidos, crearon su empresa ya, su LLC, luego sus startups y empezaron a participar en todas estas rondas de negocios y por lo tanto su empresa hoy está valorada en miles de millones de dólares. Listo. Algo sobre esto para ya hablar del tema de criptoactivos, que yo creo que el tiempo nos está premiando. No, hay una pregunta nada más acá. ¿Me escuchan? Sí, sí. Pregunta que si la normatividad aplica igual en Puerto Rico, porque es Estado libre de asociado a Estados Unidos, no asociado. Puerto Rico es igual. No, Mm, lo que pasa es que habría que mirar, es lo que te digo, la parte del Estado, porque es que el tema del IRS, digamos que a niveles federal es lo mismo, ¿sí? Pero a nivel estatal es diferente. Ya tocaría mirar en este lugar como cuál es la parte impositiva, porque como les decía, en el caso de, o sea, de estar en Florida, de estar en Delaware, es diferente por la parte del estado. Pero en el parte de la regulación como federal, a nivel de IRS, digamos que es lo mismo. O sea, todo Hawái, cualquier lugar que sea de Estados Unidos, porque le pertenece a Estados Unidos. Pero a nivel estatal sí es diferente. Entonces, así tendrías como que revisar en este lugar de Puerto Rico, como la parte regulatoria a nivel como ya de estado. Mira, entonces, lo que yo te decía ahora con respecto a esto, del ejemplo que tú no captaba ni idea era, somos un emprendimiento de cualquier cosa, de ventas digitales, bolsillo digital, cualquier cosa digital. Pero acá somos dos pelagatos, tres pelagatos con una millón de millones de pesos y mucho, y ya empezamos a generar ingresos, pues no muchos, pero más o menos. Un banco nos va a prestar plata o para prestar plata nos pide como más solvencia económica o nos pide un respaldo económico.
yo puedo crear la LSS en Estados Unidos, crearla ya, que es la dueña de mi empresa en Colombia. Con ese patrimonio de allá, pues, o con esa empresa creada, esta de acá, no sé, coge la solvencia que el banco necesita. Y aparte de eso, quedamos nosotros protegidos porque somos, el dueño está en Estados Unidos, es de Estados Unidos, no sé si me hago entender. Es una figura que se utiliza mucho. No es si la has hecho, la has armado, no puedes. Y total, es que eso lo hemos hecho para las empresas que actualmente ya las tenemos creadas como startups, porque nosotros hacemos todo el proceso de acompañamiento para hacer, hacemos todo, o sea, les ayudamos a crear la empresa en Estados Unidos, les creamos la cuenta bancaria, les desarrollamos la tecnología de las startups, les ayudamos con la formulación del proyecto, les ayudamos con la presentación del proyecto a diferentes ecosistemas de inversión, porque nosotros ya hemos participado en otras rondas de negocio donde hemos puesto esas empresas en consideración y eso es lo que hacen, o sea, después de tú tener creado una startups, o sea, el financiamiento es muy fácil. Como les decía, inicialmente en esa etapa que es el pre-shed, que es la presemilla, tú puedes tener hasta $50,000. O sea, solamente empezando, imagínate. ¿Qué se requiere? Obviamente, que tú demuestres que efectivamente si tienes una empresa, que tú estás facturando, porque es que esto no es de papel, ¿sí? O sea, porque hay que tener mucho cuidado con esto, no es que, no, me voy a ir a buscar un préstamo allá porque, no, no, tengo que demostrar que efectivamente el proyecto sí existe, que es algo real, que es algo tangible, que yo puedo hacer una proyección de esta empresa, que puedo hacer un buen pitch, que puedo hacer una buena proyección financiera, ¿sí? Pero claro que se puede hacer. Hay tope mínimo para crear la empresa. Hay algo mínimo de tope, no. Es- No, las personas pueden crear empresa desde $1. O sea, ¿qué es lo ideal? Pues obviamente que la crees bien porque eso te va a quedar en el registro mercantil. Y si tú quieres aplicar una startup, pues la idea es que tú crees una empresa por lo menos con $5,000, ¿sí? Pero es algo que cada persona pues elige. Si no tiene todo el presupuesto, lo puede crear pues desde el valor mínimo. Eso no tiene ningún problema. Listo. Entonces, sigamos con criptoactivos, entonces, que también tienen mucha. Perfecto, entonces ahora vamos al tema de criptoactivos, que son los criptoactivos. Bueno, es como se denominan ciertos activos criptográficamente seguros, cuyo uso o propiedad es frecuentemente registrada en una cadena de bloques, lo que se conoce como blockchain, ¿sí? Conocida como un libro público de contabilidad y cuyo objeto principal es realizar transacciones de manera rápida, segura y sin ningún intermediario, ¿sí? Esto básicamente es como la descripción de los criptoactivos. Son, como bien lo dice allí, pues activos que están en una cadena de bloques, lo que se conoce como blockchain, que es una red totalmente pública. Para efectos tributarios, los criptoactivos son considerados como bienes inmateriales o incorporables susceptibles de ser valorados, forman parte del patrimonio y pueden conducir a la obtención de ingresos. Naturaleza. En Colombia las criptomonedas no son una moneda legalmente reconocida y carecen de un poder liberatorio limitado y por lo tanto para efectos fiscales se debe tratar como activos, los cuales su naturaleza corresponden a activos intangibles. Esto digamos que es como la norma lo estipula. Sin embargo, esto va a depender de cómo tú tienes tus criptoactivos, ¿sí? Porque resulta que si tú eres una persona que se dedica a comprar criptoactivos porque simplemente quieres capitalizar tu empresa y esperar que tus criptomonedas aumenten el precio o demás en el tiempo, pues digamos que de esa manera uno diría, ah, sí, hace parte de un activo intangible. Pero si por el contrario tú eres una persona que se dedica a la compra y venta de criptoactivos, se podría considerar como un inventario, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente tú estás teniendo unos activos en tu empresa, los cuales van a tener un costo, ¿sí? Ese costo fiscal es cuál, efectivamente es costo de la compra, ¿sí? Lo compré el Bitcoin en $20,000, ese es mi costo, pero resulta que al final vale 25,000. ¿Cuál es la diferencia y la ganancia que tuve? Son esos $5,000, ¿sí? Entre 20 y esos 25,000. Entonces ahí sí es importante que tú mires bien cuál es su figura en el tema de si soy una persona que simplemente los tengo para aumentar mi patrimonio o si lo que hago es generar una compra y venta de criptoactivos.
Los criptoactivos deben declararse como se declaran. Ustedes bien saben el artículo 9 del Estatuto Tributario, las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el país y las sucesiones ilíquidas causantes con residencia en el país en el momento de su muerte están sujetos al impuesto sobre la renta, ¿sí? Tanto de fuente nacional como de fuente extranjera y su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Obviamente, como los criptoactivos corresponden a activos, los residentes colombianos que tengan en su patrimonio criptoactivos deben incluirlos en su declaración específicamente en la parte del patrimonio, pues según el artículo 261. ¿Sí? O sea, hay gente que dice, pero yo los declaro, no los declaro, ¿cómo los declaro? Como bien los decía ahora, eso hace parte de qué? Tus activos intangibles y allá lo vas a llevar como patrimonio. Ah, lo tengo como inventario, igual hace parte de tu patrimonio. El cálculo de la renta se calcula sobre el valor patrimonial contabilizado, siguiendo las reglas del artículo 267. Cuando los criptoactivos adquieren mayor valor, dicho incremento solo será grabado en el momento de que sean enajenados si tu titular efectivo lo perciba, según el artículo 28, que era lo que hablábamos ahora. Sí, o sea, hay que tienes que tener en cuenta, saber efectivamente cuál fue ese costo fiscal, cuál fue ese costo de venta, cuál es la utilidad para saber cuál sería ese valor a declarar. Hay muchas otras cosas que por temas de tiempo de pronto no alcanzamos a abarcar, pero sí es importante que sepan el tema del IVA, pues si son, digamos que si son considerados activos intangibles, digamos que no tengan un proceso de como de explotación industrial, digamos que no estaría grabado con IVA, ¿sí? Pero en el caso solamente si lo consideras como un activo intangible. Ya si estamos hablando de temas de minería, ahí sí lo tienes que revisar, porque en ese caso no se considera como un activo intangible, ¿sí? Para que ese tema, pues como que lo revises bien con tu contador o con tu asesor fiscal, porque efectivamente se tiene un tratamiento diferente. Ya con respecto, no sé qué otras preguntas hayan acerca del tema de criptoactivos, porque entiendo pues que tienen, ahora ya las 7 empieza otra. Solamente doy aquí. Listo. Listo. No, primero preguntó alguien acá que cuánto es el costo de la asesoría y acompañamiento para crear la empresa en Estados Unidos. ¿Cuánto puede ser el costo? Claro, el costo es de $1.500. ¿Eso qué incluye? Como les decía ahora, la creación de la empresa, que serían los estatutos, ¿sí? Que sería el tema de poderte ayudar a escoger el estado que tributariamente te pueda beneficiar más. Lo tercero sería ayudarte con el agente registrado, porque el agente registrado está incluido en este valor, la residencia, pues el lugar o la residencia donde vas a registrarte, porque debes tener un lugar físico, eso también está incluido ahí. Los pagos ante el Estado, eso también está incluido ahí. Sí, así como tú vas a la Cámara de Comercio, tú tienes que pagar allá algo, eso está incluido. Eso es por un año, ¿sí? Ese valor es por un año porque cada año es hacer una renovación, igual como las de acá en Medellín o en cualquier municipio de Colombia, renovación anual de la Cámara de Comercio, ya sería la renovación anual del el number ante cada una de las cámaras de comercio. Y también incluye la ayuda para crearte la cuenta bancaria en el banco pues, digital o la asesoría para que sea un banco de primer piso. Listo. La segunda Ah, pregunta bueno, y eso es, también habría que revisar. Si quieres crear las startups, también te podríamos ayudar como con ese proceso. Y eso ya sería pues como una asesoría más específica para ver como las posibilidades de que puedas obtener ese financiamiento según la empresa o las startups que quieras crear. listo, dice por acá, pregunta por acá el joven Marco Correa que si se puede crear una LLC de Colombia, esa actividad de mercado de valores, trading, compra de divisas e índices. Sí, claro, por supuesto, nosotros ya hemos creado este tipo de empresas. Lo único que tienes que tener en cuenta es cuando vayas a traer ese dinero a Colombia, porque a veces los bancos sí en Colombia, o sea, del dinero a Colombia. Cuando vas a hacer la monetización y negocias esa tasa con, pues, con tu entidad bancaria, ellos sí preguntan cuál es el código. Entonces ahí sí tienes que tener cuidado, pero con el banco en Colombia para si vas a traer ese dinero en Colombia. Pero si lo vas a dejar en Estados Unidos, los activos digitales en Estados Unidos son totalmente legales. Entonces eso no, pues no te genera ningún problema para allá, pues legal, allá tú puedes pagar en criptomonedas. Entonces
es totalmente factible. Ya el tema es la regulación en Colombia para generar esos ingresos acá. Listo, todos agradeciendo mucho, todos muy curiosos con las charlas. Por acá dicen que cuando una charla de criptoactivos, pues yo no sé cuándo de esta charla por ahí y que Nati nos pueda ayudar, pero vamos a ver. Algún Sí, día es que este tema de criptoactivas es bastante extenso. Por ejemplo, el tema de los costos, hola, no puedo cómo dejar- demostrar los costos, cómo, o sea, sí, es bastante extenso esa parte, entonces creo que sí ameritaría algo como más extenso para hablar de este tema tan importante. no hay tiempo para hacerlo. O lo hace usted y me invita a mí. ¿No? Sobre todo la parte de los objetivos, la parte de la minería, porque mucha gente no entiende mucho de la minería y eso, pero entonces, bueno, los objetivos generan algún tipo de ingresos de intereses o dividendos ¿Los qué? criptoactivos. El ingreso es para el de rendimiento y de venta, pues de utilidad. No sé qué otro ingreso puede tener criptoactivo, no sé. Dividendo no creo. No, porque es que realmente tú lo reconoces en el Es patrimonio. de moneda de cambio, de intercambio. Así, cuando lo vendas y cuando, sí. Diría que es utilidad en ventas y rendimientos cuando reconoce que ha subido o bajado, si la norma contable lo permite. Que haya valorizado el criptoactivo cuando estamos dando un intangible o cuando se vende como utilidad cuando hablamos de un inventario, que es ahora que depende del uso, es intangible o es inventario. Sí, así es. Vamos a ver si me adelante alguna cosa, que pasa es que bueno, no hay tiempo para tanta cosa. Entonces, Eso te iba a decir, es que el tema es ese, que de pronto se hace muy extenso porque pues sí hay mucha información y, y el tema es el tiempo. lo que pasa es que yo no podía usar de lo que ustedes me regalaron el tiempo, y todos el tiempo vale. Entonces, no puede usar usted antes más de una hora donde demoramos acá. Si yo estuviera pagando, pues con, de una, pero plata no hay que pagarles. Claro que sí, bueno, agradecer a todos los que se conectaron en este momento, escuchar sobre esta información y ya saben, si necesitan algo, aquí están mis redes sociales y muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Nati Contadora, o en el consultín oficial, los doy en Instagram. De todas maneras, cuando yo suba las grabaciones a YouTube la próxima semana, le hacemos una portada para que la gente sepa dónde contactar a Sí, cada claro que sí. Igual aquí se las dejé en esta última parte de la presentación. uno. Listo, entonces, gracias Nati por colaborar en esta clase, súper interesante. Seguimos con nosotros comandando para ir por el privado para otras cosas que tenemos pendientes. Claro que sí. Y mire, y a todos por asistir. Les cuento que Gracias. ya en 5 minutos sigo yo. No sé cómo va la clase porque estoy un poquitico cansado de garganta, pero vamos a ver cómo me va. Nati, si vas a ver, bienvenida por acá para que Ay, claro que sí, me no encanta. la Muchísimas reventa en 20 minutos y capaz de hacerla. Entonces, chao a todos, gracias por estar por acá. Dejo de grabar en este momento. Te voy a pedir permiso porque estoy todavía gracias. Sí, espérame. Yo. listo, reclamé. Ay,